Hola a todos, siempre es bueno ver cómo un creador hace una muy buena obra o historia, una que a veces termina bien con un final cerrado, pero también hay otras que pueden tener una continuación que expanda el mundo y se aproveche más, pero desgraciadamente nos arrepentimos al instante cuando nos dan esa continuación y vemos que no solo destruyeron la que pudo haber sido una buena continuación, sino que destruye todo lo relacionado con lo visto anteriormente, y se nos ocurre una idea brillante, fingir que toda la basura de continuación que nos dieron no es canon y nunca existió. En este video voy a dar 5 ejemplos de esas continuaciones que tenían potencial o directamente nunca tuvieron que haber existido para empezar, ya que fueron innecesarias y restaron más de lo que aportaron, así que empecemos, acción. En el puesto 5 tenemos Titanes del Pacífico: La Insurrección. Este ejemplo es un clásico. Titanes del Pacífico fue una gran película hecha por Guillermo del Toro. Fácilmente la historia pudo haber terminado en una película, pero no. En 2018 nos dieron una continuación, ya era mala señal ver que no estaba el mismo director, ¿y qué fue lo que pasó? Lo que predije al final pasó. La película es un despropósito que no aporta nada más que escupirle a la película anterior, deshaciéndose de todos los personajes anteriores, ya sea eliminándolos, matándolos o arruinándolos, y nos dieron nuevos personajes que no son interesantes ni memorables, siendo adolescentes porque ahora resulta que si los pilotos son más jóvenes son mejores, una excusa tonta para atraer más a la juventud, pero son personajes muy olvidables pilotando unos Jaegers con diseños muy clichés que son más Power Rangers, y causan más destrozos ellos que los propios Kaijus, y hablando de estos, se sacaron de la galera cualquier excusa para que volvieran, una secuela bastante inferior a su predecesora, y qué decir de la atmósfera o fotografía, si la comparamos con la primera pierde por mucho. Lo único que rescato de esta porquería es que fue el inicio de la carrera de Kyle y Spiny, empezó de lo más bajo para poder subir. Con todo lo malo de la película los fans llegamos a una conclusión: esta película no es canon, y nadie tiene que hablar de ella, o sufrirá la pena de tortura. Tal vez solo para ponerla de ejemplo, de cómo no hacer una secuela de una película de autor. En el puesto 4 tenemos las 4 secuelas de Terminator, un claro ejemplo de que cuando cierras bien una historia no hay que tratar de revivirla entre comillas. James Cameron siempre quiso terminar Terminator en la segunda película, hasta hizo un final que no se vio en los cines, pero las productoras querían sobreexplotar más la franquicia. Lo que más se puede ver en La Rebelión de las Máquinas es que trata de copiar los momentos de T2 pero haciéndolo terrible, arruinando el fantástico final de su predecesora y el mensaje: no hay destino, solo existe el que nosotros hacemos, y no solo hizo todo mal en una película, lo hizo 3 veces más. En T4 Salvación quisieron hacer algo diferente, pero con un guión terrible y no sabiendo cómo tratar a los personajes. En T-Genesis quisieron hacer un reboot fallido con un cast muy inferior a la primera, y la historia es un revoltijo. En T-Destino Oscuro, recurrieron a la vieja confiable, la nostalgia, haciendo un Halloween H20 o Resurrección combinado con Alien 3, matando a John Connor al principio de la película y reemplazándolo con otro personaje que ni siquiera sabemos por qué es la nueva elegida, o por qué tendrían que protegerla si parece que es inevitable que exista una IA asesina. Imagínate disparar 4 veces y nunca le das al blanco, pues eso hicieron con Terminator, con cada película que hacían, desgastando más y más la franquicia hasta que ya en la última perdieron dinero porque fue un desastre en taquilla. Hay quienes les pueden gustar alguna de estas películas por nostalgia, más o menos yo incluyéndome, pero la verdad es que nunca debieron haber existido. Para muchos estas 4 películas no son canon, y siempre vamos a pensar que solo existieron 2 películas de Terminator. Maybe you should have. En el puesto 3 tenemos la secuela del videojuego, The Last of Us, un juego que sigue dando polémica hoy en día, pero la verdad que para muchos incluyéndome, fue muy decepcionante. Después de 7 años de espera y retrasos en 2020 fue lanzado, dándonos un juego con bonitos gráficos y jugabilidad, pero con lo demás quedó mucho a deber empezando con la historia pudo haberse escrito sola, el foco principal pudo ser la mentira que Joel le dijo a Ellie, o que los luciérnagas los estén buscando, pero en vez de eso, pensaron que sería mejor dejar eso de lado y que el juego
juego se trate de que un personaje random quiera cobrar venganza porque Joel en el anterior juego mató a su padre. Sí, dejaron de lado lo que nos importaba para darnos una historia sobre venganza, una idea súper original y que nunca la habíamos visto antes. No digo que no pueda tratarse de eso, pero una secuela sobre todos los temas del mundo de The Last of Us daban para mucho más, y no quedarse solo en otra historia de venganza cansina. Súmenle eso a que no hicieron bien el mensaje, con una muy mala narrativa. En el momento más tenso se reinicia la historia para jugar todo con otro personaje, tiene relleno, abusan mucho con los flashbacks, que además son aburridos, con personajes secundarios muy insulsos que los matan sin pena ni gloria, con trucos baratos de escritura para que empaticemos con Abby, y qué decir de los personajes principales, uno de los mejores protagonistas de los videojuegos es terriblemente desperdiciado y mandado a la basura. Todos sabíamos que Joel iba a morir en este juego, pero no de una manera tan tonta, conveniente, fuera de personaje o al principio del juego. No digo que tenga que morir de una forma heroica, pero la verdad es que se nota mucho que tuvieron que idiotizar al personaje para poder matarlo. Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. Ya que en el primer juego Joel era el sobreviviente perfecto, pero tampoco era. Neil Druckmann quiso hacerse el innovador, pero lo hizo terriblemente mal como cierto director con otra franquicia. Con Ellie no considero que la arruinaron tanto. Me gusta su relación con Dina, pero sus conflictos del primer juego como la mentira de Joel o su síndrome del sobreviviente son pobremente tratados en dos flashbacks y los olvidan. Los nuevos conflictos que le dieron son algo interesantes como su estrés postraumático, pero se nota mucho que sí o sí, Neil Druckmann la quiso convertir en la villana del juego, y dejar a Abby no como una santa, pero sí como una víctima, queriendo recrear el primer juego con ella y Lev para que veamos que no era tan mala, pero en cambio a Ellie la demonizan, y después me tengo que creer que Druckmann dice que no hay malos o buenos en el juego cuando convierten a Ellie en Kratos 2.0. Pero lo peor del personaje es su final, por alguna razón está en una granja con Dina, y para lo único que existe ese lugar de ensueño, es para que Ellie lo abandone y la odiemos por eso, porque otra vez por obra del guion Tommy, otro personaje arruinado, pudo encontrar a Abby en un mundo así, como si fuera tan fácil. Él iba a matarla de una vez pero al final se arrepiente, todo para que el juego la castigue igualmente dejándola sin dedos y no pueda ni siquiera tocar la guitarra para recordar a Joel, un final insatisfactorio que según la lógica del juego en un The Last of Us 3, los familiares de todos los que mató él iban a querer matarla para cobrar venganza, ¿por qué no pasaría eso? ¿Por qué? Porque nomás se vale una vez. En conclusión, después de 7 años no valió la pena la espera. Muchos pensamos que el segundo juego nunca existió, y que The Last of Us se quedó en un solo título, una de esas joyas independientes, que nunca tuvo una segunda parte. En el puesto 2 tenemos a la parte 2 del manga de Chainsaw Man. Si solo ven el anime y no se quieren spoilear todo lo que pasa en el futuro, sáltense al minuto que ven en pantalla. Este puesto me duele, ya que la herida es muy reciente, porque soy fan del manga del hombre motosierra. Considero que la parte 1 del manga es perfecta, pero tiene cosas que se pudieron haber explotado o explicado más. Por eso estoy de acuerdo en que si tuvo que haber existido una segunda parte para explorar más el mundo de los demonios, o el potencial de los conceptos que no se exploraron del todo en la parte 1 y ver qué le deparaba a Denji, pero después de más de 11 tomos la parte 2 fue una gran y absoluta decepción. Empezó bien con una nueva protagonista genial e interesante, pero con cada capítulo se hundía más y más como el Titanic, arruinando cosas de la parte 1, como al propio Denji, haciéndonos ver que no aprendió nada. Los personajes secundarios, en vez de amarlos y rezar que no murieran como en la parte 1, te preguntabas por qué Fujimoto no los mata de una vez, ya que no eran interesantes, memorables o parecía que tenían propósito en la historia o iban a algo. Se olvidan por completo de puntos de la parte 1 que supuestamente iban a explorar aquí, como la promesa con Power, qué pasará con seguridad pública después de lo de Makima o qué pasó con personajes como Kobeni, al final cuál era el demonio con el que hizo un contrato, qué pasó con Kishibe, no se supone que iba a vigilar a Denji y a Nayuta para que no sea igual que Makima, y en cambio crea más misterios que al final no llegan a nada.
Pero lo más lamentable de todo esto es que muchos teníamos esperanza o creíamos que toda esta historia iba a llegar a algo, pero en vez de eso Fujimoto nos golpeó en la cara, dándonos un final horrible, sin sentido y apresurado, arruinando más la parte 1, no me quiero extender más con este puesto, ya que es un claro ejemplo de que algo que parece necesario para expandir una historia, inmediatamente cambia a ser innecesario cuando lo haces terriblemente mal, o tienes pereza de hacerlo, y eso le pasó a Fujimoto haciendo la parte 2 de Chainsaw Man, pero al menos nos queda la parte 1, así que algunos fans pensamos que lo único que existió de Chainsaw Man fue la parte 1, que la historia de Denji terminó aquí con un final abierto pero satisfactorio, y nunca existió una parte 2. Y en el puesto 1, ¿cuál más podría estar? Nunca es mal momento para tirarle a las secuelas, que no se ha dicho de estas películas, son un insulto a la trilogía original y hasta para las precuelas, arruinando a los personajes clásicos, todo lo que hicieron para derrotar al imperio, porque mágicamente ahora hay otro imperio malvado llamado la Primera Orden, los personajes nuevos son cascarones vacíos sin ningún propósito o desarrollo definido, muy mal escritos, cada película es peor que la anterior. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una. Mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. El episodio 7 es la película más perezosa, no se esforzaron nada en hacer algo mínimamente original, copiando todo el episodio 4, pero con puras conveniencias, en ese momento se podía esperar algo del futuro porque planteaban misterios algo interesantes, pero lo que pasó en el episodio 8 fue peor, la película se compone de 3 historias de relleno, la trama del casino no sirve para nada, la trama de Poe Dameron no sirve para nada y la de Rey casi también, porque Luke no la entrena, no descubre nada de su pasado, Snoke se muere y no hizo nada, Kylo sigue siendo malo, lo único que pasó en esta película fue que mataron patéticamente al supuesto villano principal de la trilogía y también al mismísimo Luke Skywalker, no sin antes arruinarlo por completo. Después de 2 películas malas Disney se superó a sí mismo e hizo la peor película de la franquicia, creando esta abominación llamada el episodio 9, esta película si no fuera por los efectos especiales, la música o algunas actuaciones se podría considerar una película clase B, porque tiene la historia y el guión de una película así, con puros errores, conveniencias, tonterías, personajes malos, malos cierres de personajes, arruinan aún más a los personajes clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión es una de las trilogías más nefastas en la historia del cine, que mató por completo el hype por algún proyecto después del episodio 6, ni siquiera Disney quiere hacer algún proyecto en esta época, haciendo proyectos en la época de la República o el Imperio, hasta la película del Mandaloriano no se salvó, el regreso de Star Wars al cine fue casi un fracaso y a nadie le importó, porque Disney con esta trilogía mató casi por completo la franquicia, por eso los fans nunca vamos a pensar que estas películas son canon, para algunos la historia principal terminó en el episodio 6 y otros como yo sabemos que la historia continuó en la trilogía de Heredero del Imperio, que esa sí es una buena historia con buenos personajes, y no como estas 3 porquerías, que son un insulto a Star Wars y por eso los verdaderos fans de la franquicia, sabemos que las secuelas de Star Wars de Disney, nunca existieron. Bueno, hasta aquí el vídeo, denle like, suscríbanse y comenten que otra continuación de algún buen proyecto fue mala, y no debe considerarse canon. Si están de acuerdo o les gusta alguna de estas continuaciones, nos vemos, y corte.